Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. En el siglo XX vimos cómo varios estados se lanzaron a construir un sistema totalmente nuevo, lo que se conoce como el socialismo real. La promesa era un futuro distinto, ¿no? Pero, ¿qué pasó en la práctica? Justamente este análisis se mete a fondo en esa paradoja, basándonos siempre en el material que tenemos como fuente. Y lo lograron, ¿eh? Consiguieron algo que parecía impensable. Eliminaron a la clase capitalista, que era el pilar del sistema anterior. Y acá viene la gran pregunta, la que plantea nuestra fuente. Si lo lograron, ¿por qué sus economías se estancaron? ¿Qué fue lo que no funcionó si se suponía que iban a despegar? Primera sección, la promesa de un nuevo sistema. A ver, todo esto arrancó con una gran visión, la idea de un mundo totalmente diferente. Para entender por qué las cosas terminaron como terminaron, primero hay que ver qué es lo que se buscaba en un principio. El objetivo, como lo explica la fuente, era clarísimo. Y el primer paso fue radical. Se trataba de transferir todos, absolutamente todos los medios de producción, pensemos en fábricas, empresas, todo, de manos privadas a propiedad del Estado. Y con esa movida, Zas se dio por hecho que la clase capitalista tradicional había desaparecido del mapa. Para muchos, esa era la prueba definitiva. Esto ya no es capitalismo. Pero claro, como se imaginan, la historia no es tan sencilla. Segunda sección. Un actor inesperado. La burocracia. Bien, porque una vez que se eliminó la vieja estructura de poder, quedó un vacío, y como siempre pasa, algo o alguien lo llenó. Y quien apareció en escena, fue clave para todo lo que vino después. Lo que la fuente plantea es que la gestión de toda esa economía nacionalizada cayó en manos de un grupo nuevo. Ojo, un grupo que no eran ni los trabajadores ni la antigua burguesía. Ellos tomaron el control real, el día a día de las empresas del Estado. Y acá está el punto fundamental, porque no eran simples gerentes o administradores. No. La fuente los define como una nueva clase social, la burocracia. Un grupo con sus propios intereses, a pesar de que, legalmente, no eran los dueños de nada. Para entender cómo actuaban, la fuente nos presenta un concepto que es fascinante: la doble personificación. Piénsenlo así. Por un lado, el burócrata es como cualquier otro trabajador, cobra un sueldo, pero al mismo tiempo actúa como si fuera el dueño de todo, como la personificación del capital total del Estado, manejando los bienes de todos. Y esta dualidad, según nos dice la fuente, es lo que explica todo. Hizo que sus intereses más, materiales, se volvieran lo más importante. ¿Cuáles? Mantenerse en el poder, asegurarse de que no haya líos, o sea, la paz social, y por supuesto, asegurar sus propios ingresos, tanto los legales como los otros. Y esto se convirtió en el verdadero motor de sus decisiones, muchas veces por encima de la ideología que decían defender. Tercera sección. La lógica del estancamiento. Perfecto. Ahora vamos a atar cabos. ¿Cómo es que los intereses de esta nueva clase, de la burocracia, llevaron a que la economía, simple y sencillamente, se frenara? Y el texto es muy claro en esto, ¿eh? No es que fueran manos o traidores. El estancamiento fue una consecuencia del sistema mismo. Era el lugar que ocupaban en la producción lo que los empujaba a actuar de esa manera. Era algo estructural. La fuente describe esto como una especie de efecto dominó casi inevitable. Paso 1, para mantenerse en el poder necesitaban paz social. Paso 2, para garantizar esa paz y los empleos, eliminaron la competencia entre las empresas del Estado. ¿Y qué pasa cuando no hay competencia? Paso 3, se empieza a subsidiar y proteger a las empresas que no funcionan, las ineficientes. Y el resultado final, el paso 4, es que se ahoga la innovación. Esta tabla comparativa lo explica perfecto. Por un lado tenés la lógica capitalista, cuyo motor es la competencia. Su mecanismo es lo que Schumpeter llamó la destrucción creativa. Lo nuevo destruye a lo viejo, y así se innova, aunque genere crisis. Del otro lado, la lógica burocrática. Su motor, la estabilidad. Su mecanismo, la paz social. El resultado, cero crisis, sí, pero también estancamiento a largo plazo. Entonces, ¿cuál fue el resultado final? ¿Economías estables? Sí, pero completamente estancadas. Economías que solo daban saltos importantes cuando había crisis políticas gigantes, como las guerras mundiales. Sin esa presión de competir, simplemente no había razón para cerrar una fábrica vieja o para invertir en tecnología nueva. Estabilidad a cambio de evolución. Cuarta y última sección, una lección sobre el poder. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Qué nos enseña este análisis, siempre según nuestra fuente? El análisis final es contundente.
La fuente sostiene que el socialismo real no eliminó la sociedad de clases, sino que reemplazó a la burguesía privada por una burocracia estatal. Y esta nueva estructura social, por su propia naturaleza, llevaba al estancamiento. O sea, el fracaso no fue una traición a los ideales ni un simple error. Era algo sistémico. Estaba, por así decirlo, en el ADN de este nuevo sistema. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que queda flotando. Si cambiar la propiedad de privada a estatal no es suficiente, entonces, ¿qué se necesita realmente para construir una alternativa viable al capitalismo? Una pregunta enorme que nos muestra el desafío gigantesco que significa transformar un sistema económico de raíz.